Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva semana de conversación junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. No sé si alguna vez te has puesto una máscara. Cuando era chico generalmente uno hacía máscara de papel, se las ponía, una cantidad, con cartones, jugando, sí. Interesante, a veces hay algunas actividades sociales en las cuales se pone máscara, claro que como sí, para no identificar lo que hay detrás de esa máscara. Claro que ahora son más caras, ¿eh? Son más caras, exactamente. Mira, las que yo hacía. La idea de esta semana es repasar algunos problemas de la vida pecaminosa y cuán necesaria es la sabiduría para tratar este tipo de problemas que aparecen en nuestra vida. Vamos a ver allí Proverbios 25:6, hay un texto que es quizá el centro de nuestra conversación. Proverbios 25:6. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Bueno, esta es una cosa que yo creo que el ser humano tiene como normal, estar entre los primeros, ¿no? Pero la idea que se presenta acá es un poquito más diferente, porque está en un contexto que es diferente también. No te alabes o no estés en el lugar en el lugar quizás inapropiado. Ahora, ¿cómo conseguir eso? ¿No es cierto? Yo estoy pensando allí en Lucas 14:7, que hay una indicación de Jesús cuando dice que escogían los primeros asientos de la mesa, ¿no es cierto? Por alguna razón esto estaba pasando y estaba inquietando en relación a la sociedad de esa época y también a la nuestra. Los primeros asientos, ¿no es cierto?, de los convidados, esta es una parábola que les decía Jesús, que no se lo buscaran, porque sabe que también puede suceder que tú te sientes en un lugar y después te digan, sabe que aquí está ocupado por otra persona, es medio desagradable. Claro que sí. Pero lo interesante del caso aquí, de acuerdo con lo que nos está planteando Proverbios, fíjate, Proverbios capítulo 25, versos 2 y 3 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarle. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, para el corazón de los reyes, no hay investigación. Es interesante que nuestro Dios nos dio un cerebro para que funcionara. Y por eso es que hay cosas que tenemos que adquirirla mediante el estudio y la investigación. No nos dejó todo así tan facilito. Creo que, y cuando esto lo comprobamos cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, hay cosas maravillosas que uno empieza a descubrir. Y a veces tú estudias un texto o lo has leído, mejor dicho, lo has leído durante años. Y luego lees el mismo texto, pero ya es un texto conocido. Pero cuando lo lees de nuevo y cuando empiezas a hacer una investigación, descubres que ese texto tenía verdades maravillosas. Lo que pasa es que la fuente de la inspiración, la fuente de la escritura es infinita. Y estoy pensando en lo que es Dios, porque de improviso uno analiza lo que Él creó y encuentra cosas tan maravillosas en el universo, tantas distancias que hay que nadie ha podido contar cómo es el universo. Otro concepto que aparece no definidamente en la Biblia, pero que Dios siempre está creando, es un Dios que siempre otorga, da beneficios, da sabiduría a las personas. Y entonces eso le da gloria a Dios, pero por otro lado, el concepto que aparece acá, y me gusta este concepto como para decir que esto que es para Dios maravilloso, también es maravilloso que el rey escudriñe estas cosas, o sea, Dios no nos ha cerrado a que nosotros no investiguemos, pero hay situaciones, hay hechos, hay elementos que si Dios no lo hubiera, digamos, revelado, nunca nosotros nos habríamos enterado que existen o que hay. Por ejemplo, los ángeles. Bueno, hay tantas cosas que uno podría decir en relación a Dios que no sabe. Por ejemplo, de aquí, de la Tierra, la gente mira los planetas y habla que están distantes, que tienen luz, que tienen esto, que tienen gas, una serie de cosas que están allí, ¿no es cierto? Correcto. Pero la Biblia habla algo, porque la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí habla bastante de ciencia, pero lo hermoso es que la gloria de Dios, ¿no es cierto?, para nosotros, lo que nosotros deberíamos hacer en realidad es gloriarnos en lo que Dios nos ha revelado y cómo creceríamos, porque hay sabiduría en estos misterios de Dios. La verdad de las cosas, hay sabiduría. Y lo que está diciendo el sabio en este momento es que realmente nosotros, estos misterios podrían llenarnos nuestra vida de felicidad, de alegría, si los creemos, porque hay un concepto de fe detrás de esto, porque algunas cosas que Dios dice, y yo creo que Dios se cuidó de no decir otras, porque no las habríamos entendido nunca en realidad,
bajo el concepto humano. Esa es la cuestión, bajo el concepto humano. Ahora fíjate, si nosotros no podemos comprender algunas cosas que nos rodean, algunas cosas de la naturaleza, dime tú, ¿cómo podríamos pretender entender plenamente a Dios? Todo lo que entendemos de Dios es lo que es. Él se ha revelado, pero no pretendamos estar a la altura de Dios. Hay quienes hacen preguntas y quisieran que Dios bajara en persona ahí y les diera la respuesta. Como tú decías, sería muy difícil porque tampoco lo entenderían. Es demasiado elevado. Entonces, estos misterios de Dios, esto que Dios no ha revelado, es porque nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Ahora, aquello que ha revelado, tenemos que entenderlo mediante estudio y investigación. No pretendamos que el Señor nos va a dar todo así nomás. Tenemos que entrar a escudriñar las Escrituras, dice el Señor Jesús, porque en ellas encontraré la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay un asunto, Horacio, que a veces es bueno entender también este concepto de que si Dios tiene sabiduría infinita, entonces yo podría estar aprendiendo infinitamente acerca de cosas nuevas. Es complicado a veces entender esto en el ser humano, pero estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Job. Tú sabes, un relato que comienza muy hermoso y termina excelentemente hermoso, pero hay un paréntesis que es trágico, terrible. Pero ¿cómo reacciona Job? ¿Por qué reacciona Job hacia el final diciendo que ahora sí puede incluso ver a Dios, aunque era tan bueno, tan cercano a Dios, ahora lo había oído, pero ahora lo ve? Porque Dios le hace algunas preguntas. Y sería bueno que quizá usted, amable oyente, pudiera ir al libro de Job, los últimos capítulos, donde están las preguntas justamente de Dios. Y hay una que le dice, mira, ¿quién le puso, por ejemplo, límite al mar? Uno podría decir, bueno, si es colocarle arena. Pero sabes tú que hay una serie de elementos físicos y hay unas reacciones que producen que efectivamente el agua se detenga y no suba más allá. Alguien podrá decir, bueno, y cuando hay estos maremotos, bueno, estas son situaciones totalmente distintas a lo normal que Dios creó. Tenemos que considerar también el efecto de la luna sobre las mareas. Entonces hay varios elementos que tenemos que considerar en ese sentido. Hay muchas cosas que nosotros podemos ir descubriendo con la investigación y vemos que un Dios de orden, un Dios que hace maravillas, realmente. Mira, cuando uno va, suponte tú, cuando uno va a la nieve y camina sobre la nieve, nunca se detiene a pensar de que la nieve está formada por copitos que son totalmente diferentes el uno del otro, son verdaderas joyas de hielo y todas son diferentes. ¿Pero por qué se tomó el trabajo de hacer eso Dios? Bueno, yo creo que en cada cosa, eso nos habla de un Dios creador, un Dios maravilloso. Les agradecemos, amables oyentes, buena su atención en este día. Los esperamos para mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La vida está llena de preguntas no respondidas. En un instante, eventos aparentemente al azar pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunas personas van de una tragedia a otra, mientras que a otras les va bien. Todo esto debería decirnos que necesitamos vivir por fe. ¿Qué cosas suceden ahora mismo en su vida que ha aceptado por fe, confiando en Dios? ¿Qué otra elección podría hacer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.